Así que bendecida de que me toque la palabra de Dios que hace tan bien a nuestras vidas. Y en esta noche la palabra de Dios se encuentra en Mateos, capítulo 7, del verso 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Y hoy, esta noche, vamos a hablar de dónde estamos edificando nuestra casa. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿En la arena o en la roca? De eso vamos a hablar este día, es en la palabra del Señor. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor añada bendición a su palabra. El Evangelio según Mateo registra esta parábola que fue dada por Jesús en la parte final del Sermón del Monte, y que cuenta la historia de estos dos hombres que necesitan construir una casa. Uno de los hombres construye esta casa sobre la roca y el otro la construyó sobre la arena. A primera vista, estos hombres pueden parecer muy diferentes, pero tienen muchas cosas en común. La primera es que ambos querían construir su casa, y lo segundo es que la tormenta vino para los dos de la misma forma, con viento, con lluvia y ríos, siendo la tormenta de la misma intensidad para ambos. Que el Señor nos bendiga. Es por eso la importancia de saber dónde estamos edificando. Y si queremos saber dónde estamos, si en la roca o en la arena, a continuación veremos dónde está nuestra casa edificada. Y lo primero que vamos a ver, si está edificada en la roca. ¿Qué es la roca? La roca es un fundamento firme, duro, sólido y que nos brinda seguridad, protección y estabilidad. Esa es la roca, un fundamento firme y sólido. Cuando se habla de construir la casa sobre la roca, la casa, ponga harta atención, representa nuestra vida. La casa representa nuestra vida. ¿Cómo estamos? Si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, si tenemos firme nuestra fe y todo lo que corresponde a la vida interna del ser humano, donde Dios nos dio las capacidades para construir de mejor forma nuestra casa. Dios nos dio todas las herramientas para que podamos construir nuestra casa de acuerdo a todos los principios y de acuerdo a todo lo que Él nos ha entregado. Por lo tanto, la casa representa nuestra vida. Y la roca, ¿qué representa la roca? Muchos sabemos lo que representa, pero para el que no sabe, la roca representa a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el fundamento de la roca es la fe. Que el Señor nos bendiga. En el relato de Mateo que acabamos de leer, 7, verso 24 y 25, nos habla de un hombre prudente. De lo primero que nos habla es del hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Descendieron la lluvia, los ríos y los vientos golpearon la casa, pero ésta no cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Jesús aclara que el hombre prudente es una persona sabia y sensata que primeramente oye la palabra con atención, la palabra de Dios.
dándole la mayor importancia a esta para que quede guardada en nuestros corazones. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, Pablo dice que esto ayuda a fortalecer y crecer en fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra, aumenta nuestra fe porque escuchamos, oímos lo que Dios es, lo que Él hace, cómo trabaja, cuál es su voluntad, cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida. Y cuando sabemos todo lo que Dios, las grandes cosas, las maravillas que Dios tiene para nosotros los creyentes, entonces nuestra fe es firme en Él. Sin embargo, el hombre prudente, y aquí hay una diferencia grande y está la clave, el hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios, no solo la oye, no solo la aprende, sino que también la lleva a la práctica. Es decir, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es quien escucha la palabra, pero la pone por obra. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El hombre sensato es el que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. Para el hombre sensato no es suficiente saber de la Biblia, sino creer todo lo que la Biblia enseña. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermones. Él quiere vivir de forma real esos sermones. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de oración. Él quiere experimentar un tiempo a solas de oración con el Señor. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre los hermanos. Él quiere tener esa comunión real con sus hermanos en la fe. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del evangelio. Él quiere predicar el evangelio. Para el hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios. Y él sabe que esa palabra de Dios es Cristo, la roca eterna e inamovible. Es decir, el hombre prudente quiere hacer lo que Dios le manda, no solo oír, sino que llevarlo a la práctica. Por este motivo, cuando viene a nuestra vida una gran tormenta, una gran tempestad que nos hace tambalear de un lado a otro, con enfermedades, con aflicciones, con muerte, con depresión y temor, es cuando nos damos cuenta dónde estamos edificando o dónde estaba edificada nuestra casa. Porque si es en la roca, mi hermano querido, si estabas edificando en la roca, podrás llorar, podrás sufrir, podrás desgastar por completo tu armadura debido a la tormenta que estás atravesando. Pero cuando estés en medio de ella, seguirás estando firme en la fe, en la confianza y en la oración que permitirá que cuando la aflicción termine, quedes parado y firme en el sustento que tú has elegido para construir tu casa. Vendrán ríos, vientos, tempestad, tu casa será azotada, tu vida, porque la casa representa la vida. Tu vida será azotada por la pandemia, por el dolor, por la angustia, pero no se moverá. Y ahí quedará en la roca firme que es Jesucristo, porque el que tiene la vida y su casa fundada en la roca, ni vientos, ni ríos, ni mares la ahogarán. Que el Señor nos bendiga. Lo segundo, mi hermano, ¿dónde estamos edificando nuestra casa? Lo primero era en la roca. Lo segundo, edificando nuestra casa en la arena. ¿Qué es la arena? Es significado de inestabilidad, de inseguridad y derrumbe. El antónimo
lo contrario a la roca, que era un fundamento sólido y firme. La arena es inestable, insegura y se derrumba. Al igual que en la roca, cuando se habla de construir la casa sobre la arena, la casa representa nuestra vida espiritual. En Mateo 7, 26, 27 nos habla del hombre insensato, que significa ser necio, irresponsable e imprudente. Ese es el nombre, es el hombre necio. El irresponsable e imprudente es el hombre insensato, el cual oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Al insensato lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y cuando descendió la lluvia, los ríos y golpeó la casa a los vientos, ésta se derribó, y su ruina fue muy grande porque perdió todo. En esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde la edificaron. Por eso la pregunta al principio, que ¿dónde estamos edificando nuestra casa? El hombre prudente, como veíamos anteriormente, buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente trabajó más que el otro y tuvo que esforzarse más en colocar los cimientos, a diferencia del que lo hizo sobre la arena. Pero los resultados fueron notablemente diferentes. La diferencia en esforzarse. Los resultados son notables cuando uno se esfuerza cada día más por construir una casa sólida, requiere de más fuerza, de más sacrificio, de más empeño, de trabajar más días. Pero ese trabajo duro, ese esforzarse, trae frutos. En cambio, el que quiere un trabajo ligero, de forma momentánea, un trabajo que no requiere esfuerzo, que no requiera compromiso, una persona que requiere materiales ligeros y que no quiere esforzarse, la casa es derrumbada en un día. Por eso que le decía que los dos hombres escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa, pero ¿cuál fue la gran diferencia de estos dos hombres? El lugar donde la edificaron. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente, claro que trabajó más. El insensato no tiene deseos de conocer a Dios. Un hombre ejemplo eran los fariseos de un hombre insensato. Los fariseos eran personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos por conocer a Dios. Los fariseos son un vivo ejemplo del hombre insensato. Ellos creían que eran perfectos delante de Dios, pero Jesús conocía realmente su corazón, así como conoce el tuyo y conoce el mío, y sabía que sus vidas estaban fundadas sobre la arena. Algo inestable, algo que se derrumba, algo que no requiere esfuerzo ni compromiso. Ese es el hombre insensato, y los fariseos eran así. Un hombre insensato lo que hace es hablar de la Biblia, hablar de la oración, hablar de teología, hablar del evangelio, hablar de la iglesia. Pero mi hermano, su corazón en realidad está muy lejos de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Es decir, predica, pero no practica nada de lo que ha aprendido. Muchas veces escuchamos esta frase: predica, pero no practica. Y esto lo refleja la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente, el que oye la palabra y la practica. Es más, el insensato es el que la oye y ahí queda. Por eso que se derrumba fácilmente. Esto lo vemos reflejado. El hombre insensato, sabemos inmediatamente cuando alguien edifica la casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque a la más mínima tormenta o situación que viva un hombre insensato,
que por no esforzarse, por trabajar para ser mejor cristiano, porque no trabaja para ser mejor, de no vivir día a día la palabra de Dios, de inmediato fracasa y se derrumba perdiendo todo lo que Dios le había entregado en sus manos por no tener un fundamento sólido. Muchos hemos sentido el fracaso. Yo, usted, ¿cuántos hemos sentido esa sensación de fracaso? Y decimos, ¿por qué me derrumbé? ¿Por qué al primer problema me fui de la iglesia? ¿Por qué a la primera tentación caí en la tentación? ¿Por qué a la primera vez que vi el pecado caí en el pecado? Porque todos los años que estuvo en la iglesia escuchando, predicando, solamente lo dejó hasta ahí, pero no lo llevó a la práctica. Por eso que es muy fácil conocer al hombre que puede llevar años en el evangelio, pero a la primera dificultad, a la primera tormenta, al primer remesón, fracasa. Porque su sustento no era la roca, su sustento era la arena. Solamente oía la palabra de Dios, pero no la llevaba a la práctica. Pero una de las consecuencias que más afecta al hombre insensato, mis hermanos, es como dice en el verso 27, que fue grande la ruina del que edificó sobre la arena, es decir, una vida derrumbada, caída y seca espiritualmente. El poder edificar en la arena una vida arruinada significa estar muerto en vida. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no hace la voluntad, el que no vive la palabra, el que no practica el amor al prójimo, el que no practica la misericordia, el que no practica la voluntad de Dios, está muerto en vida, porque la roca que es Cristo es la vida que nos da al ser humano. Cristo es la vida en nuestro ser. Por eso, hermanos, cuando tú fracasas es porque estás en la arena y vas a tener una vida llena de ruina, de pena, de pobreza, de dolor, de tristeza, que vas a marcar solamente el paso. Vas a vivir en la mentira, en el pecado, en las obras de la carne y nunca vas a salir adelante porque no quieres esforzarte por ser mejor, porque no quieres esforzarte por ser mejor persona, porque no quieres tener como prioridad a Cristo en tu corazón, que es la roca inamovible, que es esta roca firme que cambia al hombre, que cambia vida, que sana corazones, que levanta al enfermo, que levanta al caído. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, que Dios nos ayude a edificar sobre el cimiento más firme que es la roca, para que no lamentemos el no haber tomado el camino correcto cuando sea demasiado tarde, cuando nos demos cuenta que ya no tenemos salida. Que el Señor nos ayude para estar apercibidos y atentos espiritualmente. Finalmente, por el hecho de vivir, hermanos y hermanas, en un mundo lleno de pecado, siempre habrá tormentas en nuestras vidas. Siempre por estar viviendo en este mundo pecaminoso van a haber pruebas y dificultades. Como hemos dicho hasta el cansancio, nadie dijo que el camino del evangelio iba a ser fácil, que iba a ser color de rosa, que todo no iba a salir bien, porque el propósito de Dios en nuestras vidas cuando viene la tormenta es que podamos crecer, es que podamos acercarnos a Él y reconocer que de Él emana la vida, que de Él dependemos, que de Él no somos nadie, de nada. Por eso dice que por el hecho de vivir en un mundo lleno de pecados, siempre tendremos tormentas, vendrán dificultades, dolores y pérdidas. Pero lo más importante es que cuando vengan esas tormentas con lluvia, con viento, con golpes, podamos estar firmes en la roca que es Cristo y con los pies, mis hermanos, bien anclados a Él, para que cuando nos veamos en medio de la tempestad podamos resistir
al diablo, resistir la enfermedad, resistir la tempestad y salir victoriosos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de haber escuchado esta palabra, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, mucho o poco, simplemente hazte la pregunta: ¿dónde estás edificando tu casa? Esta casa que es el templo de Dios, esta casa que es la iglesia, que es tu vida, que es mi vida, en la arena o en la roca. ¿Dónde estás edificando? Si es en la arena, preocúpate. Y si es en la roca, sigue esforzándote. Porque la clave de la victoria en la vida del creyente es escuchar y predicar y practicar la palabra de Dios. Esa es la clave de esta parábola. Escuchar y practicar la palabra de Dios, teniendo siempre presente que debemos esforzarnos, porque cada uno tiene las herramientas suficientes dadas por Dios para edificar su casa sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena. Deseo que el Señor te bendiga grandemente tu corazón, tu vida, tu casa, tu despensa, tu mesa, que seas fortalecido en el Señor y que te sigas esforzando para que cuando venga la tormenta en tu vida, no caigas, sino que estés anclado en la roca que es Cristo. Que el Señor te bendiga, son mis mayores y sinceros deseos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermosa palabra del Señor.